por lo que esta Sala Superior está obligada a garantizar que se cumpla dicha reforma mediante la preparación y organización del proceso electoral extraordinario. Por último, y no menos importante, fue ampliamente conocido que la Suprema Corte de Justicia desestimó las acciones de inconstitucionalidad 164 y sus acumuladas, promovidas en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, al no haber alcanzado la mayoría de 8 votos que exige la Constitución. Precisamente, al resolverse en el trámite de este asunto sobre la solicitud de suspensiones de esas acciones, durante su instrucción se negó tal medida, entre otras cuestiones, porque se advirtió, y cito textualmente, las acciones de mérito, al estar involucradas en la materia electoral, el trámite y resolución de las mismas es de naturaleza expedita, lo que trasciende en que no se materialice la afectación de derechos humanos que se pretendan salvaguardar con la medida cautelar. Y se añadió que el otorgar la medida, cito también textualmente, podría interponer el proceso electoral en curso, lo cual podría generar mayor afectación social que beneficio. De esta manera, desde mi perspectiva, puedo concluir. 1. La elección está prevista constitucionalmente. 2. En la propia Constitución se establece que en materia electoral no opera la suspensión de los actos de autoridad. 3. Que las reformas constitucionales no son revisables. Esto implica que no se puede interrumpir provisional o definitivamente el desarrollo de la elección de personas juzgadoras. Frente a las diversas determinaciones de los jueces de distrito, debemos ser claros. En esta materia, un proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad, porque se encuentran en juego los valores y principios democráticos que inspiran la renovación de los cargos públicos. La democracia tiene sus propios mecanismos para resolver sus disputas. Ello no podría lograrse si se permite que las autoridades, sin validez, puedan interferir en su desarrollo. Nos corresponde como Tribunal Electoral dar certeza y seguridad a la sociedad respecto de la elección de las personas juzgadoras, porque se trata de un derecho de la ciudadanía. Como Tribunal Constitucional, tenemos el deber de remover cualquier obstáculo que impida la materialización de los actos que desde la Constitución se han configurado para que se lleve a cabo la renovación del Poder Judicial Federal mediante voto popular. La elección democrática de las personas juzgadoras es un valor constitucional. Es algo inédito para nuestro país porque se trata de una actividad que involucra a diversas autoridades que concurren en el desarrollo del proceso electoral. Y por lo mismo, la ciudadanía se vuelve protagonista central en este ejercicio de democracia. Por estas razones, estimo que no es posible detener el proceso electoral extraordinario que se encuentra en curso, por lo que el Senado y el Instituto Nacional Electoral y las demás autoridades competentes deben continuar con las actividades para cumplir con lo que mandata la Constitución. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. No comparto este criterio por 3 razones. En primer lugar, como ya lo sostuve cuando este Pleno revisó el Asunto General 209 del 2024, que esto fue resuelto el pasado 23 de octubre, considero que esta Sala Superior lo que tiene que hacer es aplazar la resolución sobre esta cuestión hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva los asuntos relacionados con ella que tiene justamente en instrucción. Y si bien, como ya fue señalado, la Suprema Corte ya resolvió las acciones de inconstitucionalidad e incluso diversas controversias promovidas en contra de la reforma al Poder Judicial, aún no se ha pronunciado sobre distintas solicitudes que le han sido sometidas para ejercer la facultad prevista en el artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas controversias han quedado registradas en el máximo órgano constitucional con los números de 1 al 8 del año 2024. Y justamente esto aquí lo que se le está solicitando a la Suprema Corte de Justicia es que defina un tema de competencias en materia de reforma judicial.
Como ya lo he, y por ello, y ya lo sostuve, estimo debe aplazarse la resolución de estos asuntos y esto sería acorde con diversos precedentes de la propia Sala Superior. Pero no solo eso, el aplazamiento como solución permite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en su calidad de máximo intérprete de la Constitución con atribuciones constitucionales y legales para establecer con carácter vinculante el criterio que deba regir y al cual deban ceñirse el resto de órganos jurisdiccionales, incluida esta Sala Superior, ya que incluso es objeto de la consulta formulada a la Suprema Corte. Como segundo orden de razones de mi disenso, es también porque la propuesta constituye un pronunciamiento material de que las y los jueces de distrito no pueden ordenar la suspensión de la organización del proceso electoral por la vía de amparo. La propuesta busca dejar las suspensiones dictadas en los juicios de amparo sin efecto y a la vez sin viabilidad de acatamiento, pero sin revocar dichas determinaciones, porque en efecto este tribunal no tiene la competencia para revocarlas. En mi opinión, justamente toda vez que, como sabemos, solo le corresponde a los tribunales colegiados de circuito o, en su caso, a la misma Corte, revisar las decisiones de los juzgados de distrito. Y precisamente por estas razones jurídicas, solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría dilucidar con pretensiones de validez la solución que debe imperar tanto en la jurisdicción de amparo como en la jurisdicción electoral, en la medida en que el máximo tribunal tiene reconocida esa posibilidad, lo que no acontece con las diversas salas de este tribunal electoral. Y finalmente, el tercer motivo es que tiene justamente este asunto que ver con un decreto de reforma constitucional que podría exceder la materia electoral respecto del que los juzgados de distrito se han pronunciado como formalmente competentes para conocer por la vía de amparo. Y solo las instancias propias de la jurisdicción de amparo están en aptitud de definirlo en definitivo y no una jurisdicción ajena como es el caso de la electoral. Y de esta forma, en los hechos, el proyecto que analizamos propone abrir la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral deje de observar las determinaciones y atribuciones de órganos jurisdiccionales competentes. De aprobarse, la decisión contribuirá a continuar enrareciendo este entramado litigioso alrededor de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Y es por ello que, en mi opinión, las autoridades a las que el Poder Revisor de la Constitución les confirió el deber de participar en la celebración del proceso electoral no deben de incumplir ni retrasar la ejecución de esos mandatos, ya que ello podría generar el riesgo de que se incumplan los objetivos y fines constitucionales en perjuicio del derecho de las y los gobernados a ejercer su derecho de votar y de ser votados, y a contar con poderes integrados en términos del sistema jurídico vigente. Y quiero dejarlo claro, la reforma constitucional ya se dio. La Constitución es vigente. Así, hoy estamos en medio de un proceso electoral en desarrollo y no es viable detenerlo. Y por estas razones es que estoy convencida que nuestro orden constitucional no admite que el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral o este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspenda o deje de cumplir temporalmente con las actividades relativas a su función esencial
de organizar las elecciones en los términos y plazos señalados en nuestro documento constitucional. Es por ello que yo reitero que estoy a favor de esta propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barreras, convencida que estamos, por supuesto, actuando y resolviendo con estricto apego a nuestras competencias y responsabilidades. Contrario a lo que se ha manifestado aquí, de manera alguna considero que este tribunal esté excediendo sus funciones, pues justamente la esencia de la existencia de esta institución es atender los temas que tengan que ver con cualquier elección. Este tribunal no está invadiendo ninguna competencia ni está excediendo las que la Constitución nos ha establecido. También respetuosamente difiero de que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esté apegada estrictamente y que esté aplicando de manera gramatical, literal, lo que está escrito en nuestra Constitución, pueda considerarse o pueda aportar al enrarecimiento del tramado litigioso. Yo respetuosamente estoy absolutamente en contra de ello. Me parece que justamente la esencia de una institución de impartición de justicia es dar claridad, dar certeza y resolver y disolver los conflictos entre las partes a través del derecho y a través de la aplicación estricta de nuestra Constitución. Y lo quiero reiterar, hoy, como en ocasiones anteriores, este tribunal está aplicando y resolviendo con estricto apego a la letra de nuestra Carta Magna. Es por ello que no concibo una duda siquiera de que una sentencia de un tribunal competente de última instancia pueda enrarecer un entramado litigioso. Si la esencia misma de esta instancia es resolver el entramado litigioso con apego a nuestras competencias. Y esta es la competencia del Tribunal Electoral, justamente los temas electorales y lo que tiene que ver con los comicios, pues es parte de la esencia misma de esta instancia. Y creo que el pretender esperar a que se resuelva en otra instancia no compete a esta institución, porque nosotros tenemos nuestros propios tiempos, nuestra propia, por supuesto, nuestra propia jurisprudencia y nuestros propios mandatos constitucionales y legales. Al suspender o al nosotros involucrarnos en alguna suspensión, estaríamos violentando las obligaciones que tenemos al incumplir lo que está mandatado en la Constitución. Autorización, magistrada presidenta. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En contra, presentando un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mi ponencia. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré un voto particular en contra. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta. Con el proyecto. Gracias, presidenta. Le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría con los votos en contra de la magistrada Yanino Talora Malasí y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la votación, presidenta. Gracias, secretario. En consecuencia, en el asunto general 632 de este año y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los recursos; segundo, se desecha la demanda indicada en la ejecutoria. Tercero, es constitucionalmente inviable suspender
la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de alguna de las etapas a cargo del Senado de la República, del Instituto Nacional Electoral y de todas las autoridades competentes que participen en su organización y preparación. Cuarto, el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación. Quinto, las autoridades, poderes y órganos del Estado quedan vinculadas en términos de la ejecutoria.